Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me acompañe en esta nueva emisión de Largo Aliento. Eh, Le agradezco a todos los comentarios que me han enviado, algunos corrigiendo detalles de lo que estuve platicando y otros sugiriendo, eh, digamos, formas distintas de analizar los temas que pueden ser útiles. Lo primero, acerca de este método de Karl Popper, que yo dije de falsificación, y me dicen, bueno, hombre, el nombre correcto es falsación o falsificabilidad. Es como se conoce más en español. El término se refiere, ya sabe usted, a esta forma de tratar de construir explicaciones en ámbitos en los cuales no se puede experimentar. En consecuencia, lo que hacemos es construir la explicación de manera tal que las conclusiones puedan ser demostradas falsas. Y si no se logra demostrar que sean falsas, pues siguen siendo temporalmente verdaderas, digámoslo así, o al menos no falsas, y esto nos permite construir una explicación. Entonces, pues para que no haya duda al respecto, un segundo comentario acerca de la región de los Países Bajos y Bélgica, que en la época a la que me estaba yo refiriendo, la época en la cual Carlos se convierte en rey de España y poco después en emperador del Sacro Imperio, estos territorios, la parte flamenca es la que se llama Flandes y se parece mucho a lo que ahora es Países Bajos, lo que antes llamábamos Holanda en México, y la parte valona es la que hablan francés y se parece mucho a la Bélgica actual. Entonces, no me acordaba yo de la palabra cuando lo platiqué en la ocasión anterior, pero ahí está para que no haya duda. Alguno de ustedes me dice, bueno, muchas de estas explicaciones también coinciden con lo que Neil Ferguson platica en su libro West and the Rest, en donde dice, bueno, lo que le permite a Europa convertirse en el continente más exitoso es un conjunto de, digamos, conceptos que él llama apps, poquito para estar de moda y para que el libro se venda mejor, que incluyen la ciencia, la medicina, la competencia, los derechos de propiedad, el consumo, estas cosas. Sí, aquí el tema es por qué aparecieron, ¿no? Es decir, por qué aparecen en Europa y no en otras partes. Y eso es lo que yo asocio fundamentalmente a la aparición de la imprenta, que potencia un proceso que ya estaba en camino, que era el tratar de pensar el mundo de manera distinta, yo asocio a esta caída del monoteísmo y su reemplazo por una competencia, vamos a usar la palabra del señor Ferguson, una competencia entre distintas formas de acercarse a Dios, que en teoría es el mismo Dios, se supone, pero no es exactamente igual. Y esto es lo que va a producir, pues, una necesidad de tener algo distinto como eje alrededor del cual pueda funcionar la sociedad. Si bien durante un largo tiempo esto había funcionado alrededor de un solo Dios y de las enseñanzas que la iglesia había ido acumulando, eh, a partir, pues digamos, del siglo XIV, a lo mejor desde el siglo XIII, si quiere usted, ya empieza a pandearse, a fracturarse esta idea única. Y empiezan a surgir alternativas. En el siglo XIII estas alternativas son de carácter pobrista, diría yo, es decir, de que la iglesia ha abandonado a los pobres y hay que atenderlos de una mejor manera, y de ahí surgen los franciscanos, también surgen los cátaros. A los franciscanos les permiten hacer una orden y a los cátaros se los ejecutan. Pues, ahí sí la iglesia decidía según le convenía. Y esto nos lleva a otro de los comentarios que me hicieron que me parece de gran importancia, y es acerca de si la iglesia realmente era hegemónica.
durante el periodo anterior a la imprenta. Y en realidad no es así, es una pues, exageración que estoy utilizando. Lo que es notorio en todo este periodo es la creencia en un solo Dios del cual se derivan ciertas cosas que tienen que ver con la Iglesia como el intérprete final de Dios y la legitimidad que eso le da a quienes gobiernan cada lugar. En ese sentido, la Iglesia no tiene la fuerza militar, no tiene el poder coercitivo con el cual controlar todo Europa. Lo que sí tiene es el poder persuasivo. Te recordará tres fuentes de poder únicamente: el poder coercitivo, el poder persuasivo y el poder económico. El poder coercitivo durante todo este tiempo está en manos de los reyes o emperadores, como corresponda, o de los duques o los varones o los marqueses. Son los que tienen las armas, son los que pueden financiar un ejército. Donde ejército significa un cierto número de personas armadas, no se imagine ejércitos como los actuales. Ellos tienen el poder coercitivo, pero eso no alcanza para gobernar. Uno necesita, además de la fuerza, necesita un cuento. Y ese cuento es importantísimo, porque si la gente deja de creer en quien está en el poder, la fuerza no alcanza por mucho tiempo. Sí aguanta un rato, pero no alcanza mucho. Entonces sí necesitaban esta narrativa alrededor de la cual decir, pues, yo soy el gobernante legítimo. Y eso es lo que daba la iglesia. Esto surge fundamentalmente alrededor de la coronación de Carlomango, el cual fue coronado, ¿se acuerda usted?, en la Navidad del año 800. Eh, Algunos dicen que engañaron a Carlomagno y que él no iba a eso, pero que pues ya estando ahí el Papa abusó de él coronándolo y la verdad es que se inventa la iglesia un poco antes de esto una cosa que llaman la donación de Constantino. Es un texto, un documento en el cual se supone el emperador Constantino, ¿se acuerda usted? El primero que se vuelve cristiano dentro de los emperadores en el 313, eh, permite la religión cristiana y él mismo encabeza el primer gran concilio, el de Nicea, en el 325. Bueno, se supone que había dejado una carta dándole al Papa la herencia del Imperio Romano. Y este documento, que pues, es de la segunda mitad del siglo octavo, es lo que usan los papas para pues, convencer a los emperadores del Sacro Imperio, pues que la legitimidad la daban ellos, y entonces tenían que ir a hincarse frente a ellos. Y a cambio también, pues le tenían que dar apoyo para tener cierto control coercitivo de una parte de Italia, lo que se va a llamar los estados papales o estados pontificios, y que van a durar hasta que Mussolini se los quitó hace casi 100 años, hace exactamente 99. Hasta ese momento hubo estos estados papales que eran controlados por el Papa como un rey terrenal, común y silvestre. Pero, insisto, el control sobre Europa era más de carácter persuasivo. Esto implica que hay momentos en los cuales los papas no tienen la fuerza suficiente para poderse defender de monarcas muy violentos. Por ejemplo, en el siglo X, a partir del año 904, empieza un periodo espantoso para la iglesia, en el cual los papas son quitados y puestos por una familia, la familia de la ciudad de Tusculum, que ya no existe, pero existía en esa época, y quienes tenían el control de la ciudad tomaron el control del papado. Una de las señoras de esta familia era amante del Papa, y luego tuvieron un hijo que después fue Papa, mataron a varios papas en ese periodo, una cosa espantosa, ¿eh? Entonces, bueno, no siempre el papado ha funcionado bien. Vuelven a tener problemas graves, ¿se acuerda usted? En el siglo XIV, cuando hay el traslado del papado a Aviñón,
un secuestro, digámoslo así, de parte de los reyes de Francia del Papa. Antes de eso había un gran enfrentamiento entre el Sacro Imperio y el Papa, con los Federicos, Federico Barbarroja, y luego su hijo Federico II, mejor conocido como Stupor Mundi, la sorpresa mundial. Y los dos bien duros y que los papas no querían que los gobernaran. Antes aún de eso fue el gran conflicto de las investiduras, en donde el emperador del Sacro Imperio dice, no, a mí el Papa me hace los mandados, yo voy a hacer lo que quiera, y que lo excomulga el Papa. Y una vez excomulgado, varios de los aliados sobre los cuales funcionaba el Sacro Imperio se empiezan a alejar del emperador. Y este se da cuenta pues que sí necesita el poder persuasivo, necesita la legitimidad. Y el Papa lo obliga a irlo a ver y a hincarse afuera del Palacio Papal, en un lugar llamado Canosa, en donde pues, era invierno, hacía un frío espantoso, pues ahí lo dejó afuera 3 días hincado, sin ropa de frío, para que se diera cuenta que aquí el que manda es el Papa. Y ya lo perdonó. Y poco después, el emperador, que era Enrique IV, Enrique IV de los del Sacro Imperio, hay Enriques cuartos por todos lados, acuérdense, pero este era el del Sacro Imperio, tomó venganza sobre el Papa, como era de esperarse. Entonces, hay un conflicto continuo entre quienes son poderosos en ese momento, en términos coercitivos, y quienes son poderosos en términos persuasivos, es decir, el papado, contra muchas veces el emperador del Sacro Imperio, que era el más fuerte de Europa, pero muchas otras veces el rey de Francia, que también tenía un terreno razonable como para construir ejércitos de buen tamaño. Entonces, estos conflictos los papas los tratan de administrar en muchas ocasiones negociando con los distintos reyes o emperadores, para anularlos unos a otros y ellos seguir teniendo, primero, el control de los estados papales y segundo, la ascendencia sobre los demás. Ocurre, por ejemplo, con Carlos, ¿no? Carlos I de España, quinto de Alemania, eh, tiene pleitos continuos con el Papa, incluso es bajo sus primeros años, 1527, cuando en un pleito con el Papa se le van los ejércitos a Carlos y saquean Roma, es el famoso saqueo de Roma. Y eso, bueno, pues ayudó a que los papas le tuvieran miedo a Carlos, pero Carlos mantuvo durante prácticamente toda su vida un gran enfrentamiento con Francisco I, rey de Francia. Y los papas estuvieron negociando entre los dos para tratar de con eso aguantar. Eh, Muy importante el caso del Papa Paulo III, que hizo rabiar a Carlos porque no hacía caso de lo que Carlos le decía. Y Carlos estaba convencido que él era el eje de la cristiandad. Él era el que se enfrentaba a los turcos, él era el que estaba enfrentándose al protestantismo naciente en su mismo imperio, él era el que había tomado control de América. Entonces, eso de que el Papa lo viera así menospreciado, pues no le gustaba. Y mucho menos cuando ese Papa andaba negociando con Francisco, que era pues, el gran enemigo. Entonces, continuamente, insisto, hay enfrentamientos, pero esto va a empezar a ser cada vez menos importante una vez que aparece la imprenta. Por eso mi insistencia. La imprenta, le decía yo, potencia estas distintas formas de pensar que estaban surgiendo y permite la ruptura, que es la reforma protestante. Eh, Esto va a llevar a un cambio en las estructuras de poder. También me lo comentaron varios de ustedes. No es que los protestantes hayan sido exitosos por la imprenta, sino porque detrás de ellos estaban los marqueses, los duques, los reyes, los que fueran,
príncipes que lo que querían era pues tomar control de las propiedades de la iglesia, cierto. Pero si no hubiera habido esta fuente de legitimidad alternativa que era el protestantismo, los luteranos, los calvinistas, los que sean, era bien difícil para un príncipe o un marqués aventarse el tiro al mismo tiempo con el emperador y con el papa. Pero si tú traes a un señor que dice que él entiende la Biblia mejor que el papa y que es más honesto, y ese señor ya logró conjuntar un gran número de seguidores porque les repartieron el acordeón, ¿no? Les repartieron el papelito para que aprendieran. Pues esto le da una fuerza a estos distintos señores para empezar a construir algo distinto. Ciertamente el proceso de la reforma está muy influido por la posibilidad de quitarle a la iglesia las propiedades acumuladas a lo largo de muchos siglos. Eso es lo que está detrás de la iglesia anglicana, ¿no? En Inglaterra, la redundancia obvia. Enrique VIII se organiza su iglesia por separado, se la organiza Thomas Cromwell, para ser más claro, en parte para poderse divorciar de Catalina y tener una esposa formal que le dé un heredero varón, que ya sabe usted, prácticamente no ocurrió. Ocurrió con la tercera o la cuarta, la tercera, pero el jovencito no sobrevivió mucho tiempo después. En cualquier caso, más allá de este divorcio, lo importante es que había una la nota en propiedades que podía quedarse el rey como el nuevo líder de la iglesia, que era una iglesia anglicana. Lo mismo va a ocurrir en otros lados y es lo mismo que va a ocurrir en el espacio de nosotros, los del sur, digamos, Francia, España, Italia y América, conforme logremos deshacernos de la iglesia como eje de poder. Vuelvo a insistir en que mi objetivo aquí es tratar de entender la religión en términos de la construcción política, no en términos de si la religión es falsa o verdadera, o si este debe ser la lectura correcta o aquella, eso no es el tema. El tema es la influencia que la religión tiene como el arma de legitimación de los gobiernos. Y eso es lo que empieza a caer, insisto, a partir del siglo XV y sobre todo siglo XVI, la aparición de la imprenta y luego la reforma, y abre una gran competencia entre distintos grupos que piensan de manera distinta y que la única forma de que esto se pueda administrar es diciendo, ¿sabes qué? Pues vamos a dar libertad de culto. Los católicos y los luteranos pueden convivir. Ahora, el proceso para que convivieran fue de más de un siglo y se llevó un montón de muertos, ¿eh? No fue así de que se sentaron, platicaron y se pusieron de acuerdo. Fue largo y fue muy costoso en términos humanos, pero al final termina con este reconocimiento de que la única forma que esto funcione es con libertad de culto. Y eso significa que cada quien tiene derecho a creer en lo que quiera y por lo tanto tiene derecho a pensar como guste y tiene derecho a que no lo maten y tiene derecho a ganarse la vida y a participar en el mercado y son los derechos humanos. Y este proceso de construcción de los derechos humanos es algo que ocurre nada más en Europa, no ocurre en los demás lugares. Luego de Europa se va a extender, pero no surgió en los demás lugares. Eh, Además de los libros que me sugirieron, y esto hay un libro que a mí me gusta mucho, que es de Francis Fukuyama, y se llama Los orígenes del orden político. Es un libro grande, yo se lo recomiendo sin duda para que lo lea, que también hace una revisión histórica muy, muy larga, en donde él defiende la idea de que el orden político, los países que logran construirlo y son exitosos, lo logran gracias a tres características: un Estado fuerte, limitado por la ley y responsable frente a sus ciudadanos. Ese es el orden político que ve Fukuyama. Más detalles de esto, obviamente, para la próxima. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.